caminando voy. Caminando por fe, no por lo que veo yo. Caminando voy, con los ojos del alma y el corazón. Hoy dejo el miedo en la orilla del mar. Me lanzo a la vida sin dudar. No miro tormentas, ni sombra, ni error. Yo sigo al maestro, yo sigo su voz. La fe es el mapa que guía mis pies. Es luz en la noche y fuerza también. Aunque la vista me quiera engañar, Mi Dios me levanta, me enseña a confiar. No es lo que veo, es lo que Él habló. Él habló. No, no es la marea, es su dirección. Cuando no entiendo, yo sigo su voz. Caminando voy, caminando voy. Caminando por fe, no por vista. Aunque el mundo me diga que no, no, no. Caminando por fe, Cristo guía. Amén. Con mi alma danzando en su amor. Por fe, Por fe, caminando por fe y no por vista, no, Señor. a veces la vida parece llover Yeah, yeah. y el viento me quiere hacer retroceder. Pero yo confío en su promesa fiel. Dios nunca ha fallado, no falla en mi bien. No cargo equipaje de duda o temor. Mi paso ligero, mi canto mayor. Sus manos me alzan si quiero caer. Mi Cristo me dice: Síguete en fe. si no lo ves, Cree igual, si no lo oyes, confía más. cuando se esconde el sol, Él sigue brillando en tu interior. Caminando por fe, no por vista. Así voy, Aunque el mundo me diga que no. no importa. Caminando por fe, Cristo guía. Alegría, Con mi alma danzando en su amor. por fe, por fe, caminando voy, caminando por fe. Sigue jugando y risas alegres. Predicación. La fe no es amuleto. Amados hermanos, la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Es un privilegio poder estar juntos en la casa del Señor, porque sabemos que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí está Él en medio nuestro. Y no hemos venido por costumbre, ni por religiosidad, sino porque tenemos hambre y sed de escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Permítanme empezar con una pregunta muy sencilla, pero que a la vez desnuda lo que creemos en lo profundo. ¿Qué es para ti la fe? Si le preguntamos al mundo, muchos dirán, la fe es creer que todo va a salir bien. Otros dirán, la fe es energía positiva. Y otros, tristemente, la reducen a un objeto, una pulsera en la muñeca, una cruz colgada en el retrovisor del carro, una estampita en la billetera, una Biblia abierta en el Salmo 91 sobre la mesa. ¿Se han dado cuenta? Para muchos, la fe se ha convertido en un amuleto de buena suerte, algo que usan como protección, como si Dios fuera un escudo que se activa por tener símbolos, pero sin una relación viva y real con Él. Quiero contarles algo que refleja esta realidad. Una vez escuché de un hombre que llevaba una cruz de madera colgada en el cuello. Alguien le preguntó, ¿por qué llevas esa cruz? Y él respondió, porque me protege de los males. Pero su vida estaba llena de pecado, borracheras, engaños y violencia. ¿De qué le servía esa cruz colgada?
No les servía de nada, porque la fe no es un objeto. La fe es una confianza viva en un Dios vivo. La Biblia misma nos advierte contra esa manera equivocada de pensar. En el libro de 1 Samuel capítulo 4, el pueblo de Israel, en una batalla contra los filisteos, pensó: si llevamos el arca del pacto, ganaremos. Y llevaron el arca como si fuera un amuleto de guerra. Pero fueron derrotados. ¿Por qué? Porque habían abandonado la obediencia y la fidelidad a Dios. El arca no era un talismán mágico, era símbolo de la presencia de Dios, y sin obediencia no tenía poder. Y aquí está la gran necesidad de hoy. Vivimos en un mundo lleno de religiosidad y superstición. Muchos hablan de fe, pero viven sin Cristo. Muchos dicen: yo tengo fe, pero en realidad lo que tienen es miedo disfrazado de superstición. Y tristemente, esto también se ha infiltrado en la iglesia. Hay quienes ven la fe como una varita mágica para resolver problemas, como si Dios fuera un genio de lámpara al que uno le frota con oraciones para que conceda deseos. Pero la Biblia nos enseña algo totalmente distinto. Escuchemos lo que dice Hebreos 11, versículo 1. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no es ilusión, no es magia, no es amuleto. La fe es certeza, la fe es convicción. Es decir, es estar seguros de que Dios cumplirá lo que prometió, aunque todavía no lo veamos. Es confiar en que su palabra es verdadera, aunque el mundo diga lo contrario. Por eso hoy quiero hablarles de un tema que puede incomodarnos, pero que necesitamos escuchar. El tema: la fe no es amuleto. Queridos hermanos, si reducimos la fe a un amuleto, la hemos vaciado de su poder, la hemos convertido en idolatría. La fe verdadera no es cargar un objeto, no es repetir frases, no es declarar cosas al aire. La fe verdadera es creerle a Dios, vivir para Dios y obedecer a Dios. Y antes de entrar de lleno, déjame decirte algo que Spurgeon predicaba con fuerza. La fe verdadera siempre mira a Cristo, y si no mira a Cristo, no es fe. Entonces, en esta prédica veremos: ¿qué es realmente la fe según la palabra? ¿Cómo hemos tergiversado la fe en superstición? ¿Y cómo podemos vivir una fe genuina que nos lleve a obedecer y a experimentar la verdadera presencia de Dios? Fundamento bíblico. Leamos Hebreos 11, 1, 6. Este pasaje nos muestra que la fe no es superstición, ni positivismo, ni magia. La fe es certeza y convicción en la palabra de Dios, en lo que Él prometió y en lo que Él ha revelado. Otros versículos que amplían esta enseñanza. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Habacuc 2, 4. Mas el justo por la fe vivirá. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Contexto. En la época de los hebreos, muchos creyentes querían volver a los rituales del judaísmo como seguridad para su vida espiritual. El autor inspirado les recuerda que la fe no se basa en amuletos religiosos ni en ceremonias externas, sino en Cristo y su sacrificio perfecto. Punto 1. La fe no es superstición, es confianza en Dios. La primera verdad que debemos entender es que la fe no es un objeto ni un ritual. La fe es confianza absoluta en Dios y en su palabra. El problema de muchos es que confunden fe con superstición. Por ejemplo, dejan la Biblia abierta en el Salmo 91 como si eso ahuyentara los males. Colocan una cruz en la pared como si fuera un escudo automático contra los demonios. Repiten frases como «yo declaro» o «yo decreto», pensando que con eso obligan a Dios a actuar. Queridos hermanos, eso no es fe, eso es religión vacía. La fe no es creer en un libro abierto, sino en el Dios que inspiró ese libro. No es confiar en una cruz de madera, sino en el Cristo que murió en esa cruz. La Biblia es clara. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. La fe verdadera viene de escuchar la palabra, creerla y vivirla. Ilustración bíblica. En el libro de Números, capítulo 21, Dios mandó a Moisés a levantar una serpiente de bronce para que todo aquel que la mirara viviera. Ese objeto tenía un propósito en ese momento.
apuntar a Cristo. Pero siglos después, los israelitas empezaron a adorar esa serpiente como si tuviera poder en sí misma. El rey Ezequías, cuando llevó a cabo su reforma espiritual, tuvo que destruirla y la llamó Nehustán, que significa cacho de bronce. 2 Reyes 18:4. ¿Qué nos enseña eso? Que lo que Dios usa como símbolo no debe convertirse en amuleto. Aplicación práctica. Pregúntate hoy, ¿en qué descansa tu fe? ¿En Cristo o en símbolos? ¿En la palabra o en tradiciones humanas? Si tu confianza está en algo que puedes colgar, tocar o repetir, eso no es fe. Fe es decir, Señor, aunque no vea, aunque no sienta, aunque no entienda, confío en que tú eres fiel. Punto 2. La fe no manipula a Dios, se somete a Dios. Otra gran mentira que se predica hoy es que la fe es un poder para obligar a Dios a que haga lo que yo quiero. Se nos dice, declara tu milagro, reclama tu bendición, exige tu victoria. Eso no es fe, eso es orgullo. La fe no es manipular a Dios, la fe es rendirse a Dios. La fe no le dice a Dios lo que debe hacer, la fe confía en que Dios sabe lo que hace. Ejemplo bíblico. Nuestro Señor Jesús en Getsemaní. Él dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Esa es la fe verdadera, clamar con sinceridad, pero someterse con humildad. Jesús sabía que la copa de la cruz era amarga, pero confió en que el plan del Padre era perfecto. Ahora, contrastemos esto con la falsa fe de muchos hoy. Quieren usar a Dios como un cajero automático celestial. Meten oración y sacan bendición. Pero, ¿qué pasa cuando la respuesta no es la que esperaban? Se enojan con Dios, se apartan, dicen, Dios no me escucha. Eso no es fe, eso es comercio espiritual. Ilustración práctica. Imagina un hijo que pide a su padre un cuchillo porque quiere jugar. El padre le dice que no, el hijo llora, patalea, exige. Pero el padre sabe que ese cuchillo le hará daño. Así es nuestra fe. No es pedir para que Dios cumpla mis caprichos, sino confiar en que Él, como buen padre, sabe lo que conviene. Aplicación práctica. Examina tus oraciones. ¿Son exigencias a Dios o son entregas a Dios? La fe que agrada al Señor no es la que decreta, es la que se arrodilla y dice, hágase tu voluntad. Punto 3. La fe no es pasiva, es obediencia activa. Hay quienes piensan que fe es cruzarse de brazos, cerrar los ojos y esperar que todo se resuelva. Como si fuera magia. Si tengo fe, los problemas se solucionan solos. Pero la Biblia enseña otra cosa. La fe verdadera siempre produce obediencia. Ejemplo bíblico. Noé. Por la fe. Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Hebreos 11:7. Noé no se quedó diciendo, yo creo que lloverá. Su fe lo llevó a construir el arca por más de 100 años. Abraham. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. No se quedó sentado, sino que salió y caminó. Rahab. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Hebreos 11:31. Su fe la llevó a actuar arriesgando su vida. La fe no es cruzarse de brazos. La fe es moverse en obediencia. La fe no es esperar sentado, es caminar confiando. Ilustración. La fe es como el timón de un barco. No mueve el viento ni controla las olas, pero dirige hacia dónde vas. Así es la fe. No cambia las circunstancias mágicamente, pero cambia tu dirección en medio de ellas. Aplicación práctica. ¿Qué acciones en tu vida muestran tu fe? ¿Cómo reaccionas cuando Dios te pide obediencia en algo difícil? ¿Sigues sentado esperando un milagro o das pasos firmes confiando en la palabra? Punto 4. Extra. La fe no se hereda, se recibe por gracia. Permítanme añadir un punto más. Muchos creen que por nacer en un hogar cristiano ya tienen fe, o que porque sus padres oran, ellos están cubiertos. Pero la fe verdadera no se hereda como un apellido, se recibe como un don de Dios. Efesios 2:8-9.
Ejemplo bíblico. Timoteo tuvo una abuela y una madre de fe sincera. Zenarus a Timoteo 1:5. Pero él mismo tuvo que creer en Cristo. Aplicación práctica. Si tú vienes a la iglesia solo porque tu familia lo hace, pero no has entregado tu corazón a Cristo, no tienes fe verdadera. La fe no es una tradición, es una decisión personal. Con esto queda claro, la fe no es superstición, no manipula a Dios, no es pasiva ni heredada, sino que es confianza viva, sumisión humilde y obediencia activa a Cristo. Advertencia o corrección. Hermanos amados, si hasta aquí hemos visto lo que sí es la fe verdadera, ahora necesitamos enfrentar lo que la fe no es. Porque la palabra de Dios no solamente edifica con promesas, sino que también confronta con advertencias. Y el Espíritu Santo quiere abrirnos los ojos para que no caigamos en el error de vivir una fe falsa, una fe que no salva, una fe que no agrada a Dios. El peligro de usar la fe como amuleto. El gran error de Israel en tiempos antiguos fue confundir la fe en Dios con confianza en objetos religiosos. Lo vemos claramente en 1 Samuel 4. Israel estaba en guerra contra los filisteos y fue derrotado. ¿Qué pensaron ellos? Traigamos el arca del pacto, así ganaremos. Y llevaron el arca como si fuera un talismán de guerra. Creyeron que el objeto les daría victoria, pero fueron nuevamente derrotados y el arca fue capturada. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser manipulado con símbolos. El arca no era un amuleto, era un recordatorio de la presencia de Dios, pero la presencia de Dios no camina con un pueblo que vive en desobediencia. El problema de Israel no era que no tuvieran el arca, el problema era que no tenían obediencia, y ese mismo error se repite hoy. Muchos piensan que porque tienen una Biblia abierta en su casa, ya están protegidos, pero esa Biblia nunca la leen. Otros llevan una cruz colgada, pero su corazón está lejos de Cristo. Otros repiten frases como yo decreto, yo declaro, como si fueran conjuros mágicos. Queridos hermanos, eso no es fe, eso es superstición. El peligro de la fe mercantilista. Otro error grave es el de quienes han convertido la fe en una moneda de intercambio con Dios. Señor, si te doy esto, tú me das aquello. Si oro tanto, tú me sanas. Si ofrendo tanto, tú me prosperas. Eso no es fe, eso es comercio. La fe verdadera no compra a Dios, se entrega a Dios. Dios no necesita de nuestros tratos. Él es soberano. Ejemplo bíblico. En Hechos 8 encontramos a Simón el mago. Al ver que los apóstoles imponían manos y los creyentes recibían el Espíritu Santo, ofreció dinero diciendo, «Dadme también a mí este poder». Pero Pedro lo reprendió fuertemente. «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero». Hechos 8:20. Así muchos hoy piensan que pueden manipular a Dios con pactos humanos, con declaraciones mágicas, con dinero. Pero la fe verdadera no trata de comprar favores. La fe verdadera reconoce que todo lo que tenemos es por gracia. El peligro de la fe emocional sin raíz, Jesús mismo nos advirtió en la parábola del sembrador, Mateo 13:20-21. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Cuántos hay que dicen tener fe mientras todo va bien? Mientras hay salud, trabajo y paz. Pero cuando llega la prueba, abandonan. Su fe era superficial, una emoción, un entusiasmo religioso. Esa no es la fe que salva. Hermanos, no nos engañemos. La fe verdadera no es un sentimiento pasajero, es una convicción que permanece firme en medio de las tormentas. El peligro de la fe falsa en la iglesia. Y aquí viene una advertencia seria. No toda fe que se ve en la iglesia es genuina. Jesús dijo en Mateo 7:21, «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». Es posible cantar, orar, levantar manos, hablar de fe y no tener a Cristo en el corazón. La fe sin obediencia es muerte espiritual. Santiago lo dice con claridad. La fe sin obras está muerta. Santiago 2:26.
Spurgeon lo explicaba así: una fe que no cambia tu vida no es fe salvadora, es un espejismo, un autoengaño y un camino seguro al infierno. Advertencia práctica para nosotros hoy, hermanos: la fe mal entendida trae graves consecuencias. Nos lleva a confiar en objetos en lugar de en Dios. Nos hace manipular a Dios en vez de someternos a su voluntad. Nos deja vacíos en medio de la prueba porque no tenemos raíz en la palabra. Nos engaña haciéndonos pensar que estamos bien cuando estamos lejos de Cristo. Si hoy tu fe es amuleto, te advierto en el nombre del Señor: estás caminando en terreno peligroso, porque la fe supersticiosa no salva, la fe emocional no sostiene, la fe mercantilista no transforma. Solo la fe en Cristo, viva y obediente, nos lleva a la salvación. Hermanos, esta es la corrección de Dios. Arrepiéntanse de la fe falsa y vuelvan a Cristo, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. No sigamos confiando en símbolos vacíos, no sigamos usando a Dios como talismán, no sigamos con una fe muerta. El Señor hoy nos dice: el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4. Aplicándolo a nosotros. Queridos hermanos, después de ver la diferencia entre la fe verdadera y la fe falsa, necesitamos aterrizar esto a nuestra vida diaria, porque la palabra de Dios no es teoría, es verdad práctica que debe transformar nuestra manera de vivir. La pregunta es: ¿qué hacemos ahora con lo que hemos escuchado? Reflexión personal. Cada uno de nosotros debe detenerse y preguntarse con sinceridad: ¿estoy viviendo una fe genuina en Cristo o una fe supersticiosa? ¿He reducido mi fe a un amuleto que uso cuando me conviene? ¿Descansa mi confianza en lo que Dios prometió o en lo que yo quiero que suceda? El Espíritu Santo no nos trae este mensaje para acusarnos sin salida, sino para mostrarnos el peligro y ofrecernos el camino de la fe verdadera en Jesús. Pasos prácticos para vivir la fe genuina. Examina tu corazón a la luz de la palabra. No te quedes con la idea de que todos tenemos fe. Pregúntate: ¿mi fe me lleva a obedecer a Cristo? ¿O simplemente la uso como un escudo contra problemas? Examínense a sí mismos si están en la fe. Pruébense a sí mismos. 2 Corintios 13:5. Abandona los amuletos y supersticiones religiosas. Si tu confianza está en objetos, ritos o frases mágicas, suéltalos hoy. Una Biblia abierta en casa no es fe si no la lees. Una cruz colgada no es fe si no cargas tu cruz y sigues a Cristo. Un yo declaro no es fe si no se somete a la voluntad del Padre. Llena tu fe con la palabra de Dios cada día. La fe no se alimenta de emociones, se alimenta de la palabra. Si no lees la Biblia, tu fe se marchitará. Si llenas tu corazón de la palabra, tu fe se fortalecerá. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Sométete a la voluntad de Dios en oración. Cambia tus oraciones de exigencia por oraciones de rendición. Ora como Jesús: Padre, hágase tu voluntad, no la mía. Allí está la fe verdadera, en confiar aunque no entiendas. Obedece aunque no veas el resultado inmediato. La fe genuina siempre produce acción. Construye como Noé, aunque no veas la lluvia. Camina como Abraham, aunque no conozcas el destino. Vive en santidad aunque el mundo se burle. Esa obediencia muestra que tu fe está viva. Conexión con la necesidad inicial. ¿Recuerdan la pregunta con la que empezamos? ¿Qué entiendes por fe? El mundo necesita una respuesta. Mientras ellos cargan amuletos, buscan horóscopos o confían en frases vacías, la Iglesia tiene la respuesta verdadera. La fe es confianza viva en un Dios real que no falla. La gente allá afuera busca seguridad en objetos porque tiene miedo al futuro, miedo a la enfermedad, miedo a la muerte. Pero nosotros no tenemos un amuleto, tenemos a Cristo resucitado, que venció la muerte y prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Por eso, hoy el llamado es personal y urgente. Abandona la fe amuleto y abraza la fe bíblica en Jesucristo. Ejemplo final para ilustrar la aplicación. Imagina a un hombre que lleva un salvavidas colgado en el cuello en medio de un naufragio. Cree que por tenerlo ahí estará salvo, pero nunca se lanza al agua, nunca lo usa como debe. Ese salvavidas, en ese caso, es inútil. Así es la fe amuleto. La cargas, la muestras,
pero nunca la usas de verdad en obediencia. No salva, no transforma. En cambio, la fe verdadera es lanzarte al agua confiando que ese salvavidas, Cristo, te sostendrá. No lo llevas de adorno, lo abrazas con todas tus fuerzas porque sabes que es tu única esperanza. Hermanos, la aplicación es clara. No se trata de tener fe como amuleto, se trata de tener fe como vida, como confianza viva en Cristo. Concluimos. Queridos hermanos, hemos recorrido juntos la palabra de Dios y hemos visto que la fe no es un objeto, no es una superstición, no es un amuleto colgado en el cuello ni una frase que repetimos como conjuro. Recapitulación de los puntos. La fe no es superstición, es confianza en Dios. Vimos que muchos confunden la fe con una Biblia abierta en casa, una cruz colgada o frases mágicas. Pero la Escritura nos enseña que la fe verdadera es certeza y convicción en lo que Dios ha dicho. La fe no manipula a Dios, se somete a Dios. Aprendimos que la fe no es decretar, exigir o manipular al Señor. La fe verdadera se rinde, se somete y confía en que su voluntad es perfecta, como lo hizo Cristo en Getsemaní. La fe no es pasiva, es obediencia activa. Vimos el ejemplo de Noé, Abraham y Rahab, quienes no solo creyeron, sino que actuaron. La fe verdadera siempre se mueve, siempre obedece, siempre produce fruto. La advertencia clara. La fe supersticiosa no salva. La fe mercantilista no transforma. La fe emocional no sostiene. La fe heredada no basta. La única fe que agrada a Dios es la que tiene a Cristo como fundamento y que produce obediencia. La verdad central. Hoy reafirmamos con toda convicción, la fe no es amuleto. La fe no es un objeto que cargas, es una relación que vives. La fe no es un seguro contra problemas, es confianza en medio de los problemas. La fe no es magia para cambiar circunstancias, es poder de Dios para cambiar tu vida. Un llamado urgente. Permíteme ser claro y directo. Si tu fe hasta hoy ha sido un amuleto, arrepiéntete. Si pensaste que con ir a la iglesia de vez en cuando estabas protegido, arrepiéntete. Si confiaste más en una cruz colgada que en el Cristo de esa cruz, arrepiéntete. Si tu fe fue solo emoción de un momento, pero sin obediencia real, arrepiéntete. Dios no quiere tu religión vacía, Él quiere tu corazón rendido. Spurgeon decía, la fe que no te lleva a la obediencia no es fe, es presunción, y la presunción es pecado. Compromiso con Dios. Hoy el Señor te está llamando a dejar la fe amuleto y abrazar la fe bíblica en Cristo Jesús. Una fe que escucha su palabra. Una fe que se somete a su voluntad. Una fe que obedece aunque cueste. Una fe que permanece firme hasta el fin. Esa es la fe que salva, la fe que agrada a Dios, la fe que nos sostiene hasta la eternidad. Imagen final para tu corazón. Imagina que estás en medio de un mar embravecido. Puedes llevar un crucifijo en el cuello, puedes tener frases bonitas en los labios, pero eso no te salvará del naufragio. Lo único que puede salvarte es Cristo mismo, el ancla firme y segura de nuestra alma. Hebreos 6:19. No uses la fe como amuleto, agarra la fe como un salvavidas real. Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Invitación final. Así que hoy, hermano, hermana, amigo que escuchas, abandona la fe supersticiosa, abandona la fe emocional, abandona la fe muerta, y recibe la fe viva en Cristo, la fe que salva, la fe que transforma, la fe que te llevará a la eternidad con Él. Como dijo Habacuc, y lo repitieron Pablo, el escritor de Hebreos, y hasta mismo Jesús, el justo por la fe vivirá. Hermano, hermana, ¿quieres vivir? Entonces vive por fe. Pero no por una fe amuleto, sino por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió y resucitó para darnos vida eterna. Oremos, Señor y Padre eterno, venimos ante ti en el nombre de Jesús. Te pedimos perdón si hemos reducido la fe a un objeto o a palabras vacías. Arranca de nosotros toda superstición, toda confianza falsa, y danos una fe viva, que obedezca y que se rinda a tu voluntad. Señor, fortalece nuestra fe en medio de pruebas. Enséñanos a esperar en ti con paciencia, y que nunca usemos la fe como amuleto, sino como un ancla firme al alma, en Cristo Jesús. Amén.
Hay quienes dicen tener fe, pero el mundo sigue al revés. Miran al cielo sin mirar a quien llora en su soledad. Prometen paz y salvación, pero se esconden en su voz. Y la verdad, mi hermano, es que la fe se ve en lo que haces. La fe sin obras es muerta, como un río sin mar, como un sol que no calienta, como querer sin amar. Si vos decís que crees, demuéstralo al caminar, que tu vida sea un faro en la más oscura oscuridad. Abraham creyó de verdad y su fe lo hizo actuar. No se quedó en un altar, puso su amor en el andar. Y Rab abrió su hogar, aunque temblaba su paz. Fue su acto el que habló más que 1000 palabras al azar. La fe sin obras es muerta, como un árbol sin raíz, como un canto sin respuesta, como un alma sin país. Si tu fe es viva y real, no se esconde al tropezar. Es un fuego que no miente y te enseña a levantar. No basta con solo decir que Dios te cuide por ahí. Si puede ser vos la voz que lo abrace en su amor. La fe sin obras es vida, cuando amas sin condición, cuando das sin esperar, cuando actúas con el corazón. Si decís que crees, que se note al caminar, que tu vida sea un faro en la más oscura oscuridad. La fe sin obras es muerta, pero en vos puede resucitar.